Amigos de Diario Criterio, ¿cómo están? Aquí desde Cartagena, cubriendo Hey Festival, con grandes invitados, grandes libros, y tenemos el placer de tener en nuestras pantalla a Matt Rendell, que es el autor, tal vez el extranjero que mejor conoce el ciclismo colombiano. No creo que haya lugar a duda de eso. Hace unos años ya escribió Reyes de la Montaña, y este año acá, con motivo del Hey, está lanzando Colombia es Pasión. En ambos casos estamos hablando de libros dedicados al ciclismo colombiano. Matt es periodista, antropólogo y, bueno, historiador también, ¿no? Cabe perfectamente, rockero, es una persona que ha estado músico, ha hecho de todo en la vida, fue hasta jefe de prensa de un Giro de Italia. Es un hombre polifacético y, bueno, vamos a hablar con él sobre Colombia es Pasión, su más reciente libro. Es un libro de perfiles de los grandes ciclistas colombianos. Arranca desde digamos, un poco de los años 60 para acá, y alcanza ya a abordar esta nueva era triunfante del ciclismo colombiano. Hablamos de Nairo, Egan, Rigo Urán y demás. Matt, una pregunta que nos hacíamos recientemente: ¿por qué un extranjero es el que más le ha dedicado tinta al ciclismo colombiano, que es nuestro deporte bandera, de hecho? Yo creo que el ciclismo colombiano es único, sencillamente eso. Yo he trabajado en el ciclismo en Italia, en Francia, cubro el Tour de Francia ya desde hace 25 años, ya me estoy envejeciendo, y en todos esos años la experiencia me ha dado mucha familiaridad con el ciclismo en diferentes países en el mundo. Pero el ciclismo en Colombia es distinto. Yo encuentro en Colombia, como muchos extranjeros, una magia, una modernidad que tiene una dimensión diferente. Y yo creo que el ciclismo competitivo tiene mucho que ver. Y explico por qué. La modernidad, el desarrollo es muy exigente y muy doloroso. Yo vengo de Gran Bretaña, donde hubo la revolución industrial hace 250 años. ¿Y eso qué quiso decir? Quiso decir desplazar fundamentalmente los campesinos de los campos a fábricas, ¿no? Y eso implica, pues, una desubicación un poquito del alma de la identidad, ¿cierto? Bueno, el ciclismo colombiano, como ustedes saben muy bien, abraza, como incluye en su abrazo muchos elementos de las culturas, como decir, retrógradas o subdesarrolladas del país. Esas son palabras, son insultos, pero son palabras que usarían, por ejemplo, los economistas, ¿no? Como el ciclismo es mazamorra y arepa y aguapanela y bocadillo y todas esas comidas campesinas. El ciclismo es tecnología muy sencilla, ¿no? El ciclismo son distancias relativamente pequeñas, pues muy grandes para nosotros, pero relativamente pequeños, y explorar localidades, muchas veces, digamos, en la red B de carreteras, ¿no? Y entonces el ciclismo arropa todo eso en un uniforme de ciclista como deportivo. El deporte es cultura moderna, ¿cierto? Yo sé que hubo Juegos Olímpicos en los tiempos ancianos, pero esos tenían una tremenda dimensión espiritual. El deporte moderno es otra cosa. Y entonces los ciclistas colombianos van, triunfan o no triunfan, pero representan el país, regresan y son dignos de orgullo. Y ese orgullo también conlleva dignidad a las culturas campesinas, ciertas culturas indígenas o post-indígenas. Pienso a Nairo con su orgullo de su parte muisca, Darwin Atapuma, claro, Winner Anacona también, o Jimmy Morales, un amigo guambiano, Misak,
de Silvia del Resguardo, que también es un campeón joven de cultura indígena. Entonces, el ciclismo es una forma que, si puedo decirlo, completa la modernidad colombiana, y en eso es único en el mundo. Yo no conozco otro país donde el deporte insignia, una metáfora del país, es el ciclismo, que tiene esa función. Usted ha dicho muchas veces que la dimensión espiritual del ciclista colombiano le llamó poderosamente la atención y casi que lo hace volcar a investigar qué es lo que pasa con el ciclismo colombiano a partir de una declaración, creo que de Chepe González, que dice que le agradece a Dios, al Espíritu Santo, y cosa que hacen todos los ciclistas, es agradecerle a Dios cada vez que ganen o pierdan, siempre agradecen. El Tour de Francia de 1997, yo tuve que traducir, yo era traductor antes de ser periodista, y tuve que traducir, hacer subtítulos. Y Chepe, en esta entrevista que yo recibí, eso decía, pues gracias a Dios, si Dios quiere, gracias a mi Dios y todo eso. Y yo, como escribiendo subtítulos, digo, pues yo no puedo incluir en los subtítulos todas esas referencias al Creador, porque el deporte de donde vengo yo es ateo, o por lo menos agnóstico. Y Chepe me hablaba de un santuario sobre Sogamoso, el de Morcá, la Virgen de Morcá, y decía, no, pues acá los ciclistas van, hacen su entrenamiento y terminan en el santuario de la Virgen de Morcá y rezan. Y yo hice y Chepe dijo, usted debería hacer un documental sobre eso, y lo hice. Pero sí, es que es otra cosa. Colombia sin peregrinaje no es Colombia, ¿cierto? Y entonces aquí hay siempre esa, no confusión, sino sincretismo entre deporte, espiritualidad, entrenamiento, preparación física, preparación, ¿cómo decir?, penitencia y peregrinaje. Y entonces hay toda una serie de realidades que yo no sé cómo dicen que los colibríes comunican entre el mundo invisible y el mundo visible. Yo pienso que el colibrí es más bien una expresión del ciclismo que del fútbol. Sumado, como usted dice, a la espiritualidad, a toda esa mirada al origen campesino, indígena, es evidente que la tierra donde nacen las montañas, como se hace referencia en Reyes de la Montaña, es algo que marca la diferencia del ciclismo colombiano frente a cualquier otro ciclismo. Hoy mucha gente, siempre que en la época de Herrera y Parra se preguntaban los europeos cómo hacen Herrera y Parra para ganar, cómo hacen ahora Rigo, Nairo, qué los hace especiales. Y bueno, se han preguntado desde la ciencia, y está el tema de la altitud, 2.600 metros y más. ¿Usted cree que es determinante hoy, hablando en el siglo XXI, esa bondad que le da la tierra al ciclismo colombiano? Yo creo que toca mirar a la cultura, no la altura. En el libro digo, yo habría podido, se podría fácilmente, alguien sin duda lo va a hacer, publicar un libro dedicado únicamente a la ciencia, ¿no? A la altura, al biotipo, al fenotipo colombiano, campesino del altiplano. Pero yo creo que, y yo pensé, bueno, yo podría escribir ese libro y lo daría el título El gen Muisca, ¿cierto? Que debe tener Egan, que tiene Nairo, que debe tener Dani Martínez, Iván Sosa de Pasca. Pero lo que pasa es que hay muchos lugares altos en este mundo que no producen campeones de ciclismo. Es más, la sabiduría científica de los últimos 15 años dice que dormir en la altura está bien, pero mejor entrenar a nivel del mar, donde el físico, el metabolismo se puede expresar a su máximo antes de llegar al umbral cardiovascular, ¿cierto? Entonces, yo no sé si de verdad la altura en ciertos aspectos de los deportes de resistencia, la altura penaliza el corredor. Por ejemplo, para Nairo es muy complicado ir a nivel del mar,
Si los muchachos que están viviendo en La Ceja pueden ir arriba y abajo, ¿no? Pero si uno está en Tunja, llegar a nivel del mar para entrenar es complicado. Y eso, sí, eso digamos que matiza este discurso de la altura. Yo prefiero mirar en las circunstancias, las motivaciones, porque al fin y al cabo el ciclismo es infligir una cierta violencia a uno mismo, ¿cierto? Y yo siempre pienso en una sociedad de violencia como la colombiana. No me sorprende que haya un grupo demográfico muy pequeñitico de esos ciclistas que tienen una capacidad física, mental y anímica de imponer una violencia extrema, pero en ellos mismos, no en los demás, ¿no? Y es una disposición del alma, pero la del ciclista, que es muy particular y sin duda tiene raíces culturales en el pasado violento del país. Entonces, yo miro la parte cultural, porque en fin de cuentas, si solamente es la presión atmosférica la explicación de todo, entonces, bueno, nos lavamos la mano y vamos a... No, y todos los europeos vendrían acá. De hecho, en algún momento en los años 80, muchos pensaron, los europeos, que era venir acá, prepararse acá para ir a competir allá. Y los resultados no funcionaron mucho, la verdad. No, se demostró que no era así. Acuérdese que en los años 80 vino Piñón y no, el clásico RCN, con aspiraciones. Sabían cómo utilizar la altura en ese momento, pero precisamente la altura forma parte de unas estructuras de preparación muy complicadas. No era únicamente la altura. Entonces, en eso yo creo que hay que revisar un poquito esta obsesión de la altura. De Reyes de la Montaña a Colombia es Pasión, ¿qué ha cambiado? O sea, ¿qué encontró distinto? Sí. O sea, claro, Colombia es Pasión son perfiles y obviamente hay una investigación en ambos casos, previa, larga, juiciosa. ¿Qué encontró entre ese lapso, esos dos libros? ¿Qué como que confirmó y qué desmitificó el ciclismo colombiano? Mira, son dos libros distintos, que Reyes de las Montañas va de los años 40 hasta 2003. Prácticamente la última frase que escribí fue la camiseta amarilla de Víctor Hugo Peña, y luego se mandó a imprimir. Y en Colombia es Pasión, sí, es una cronología de los últimos 12, 13 años del ciclismo colombiano. Son biografías, pero biografías de la vida interior de los ciclistas. Por ejemplo, en muchos casos yo veo quién fue el primer muerto en la vida de este corredor, del otro corredor. En el caso de Nairo, por ejemplo, era su primer entrenador, que cuando Nairo tenía 15, 16 años se murió, y lo impactó mucho, y eso anímicamente, entonces, ¿cómo decir?, solda la importancia del ciclismo, de esa actividad en la identidad de uno. Entonces, muchas cosas cambiaron, pero una de las cosas que cambió es la importancia que dan los jóvenes y da la cultura general a la identidad, ¿no? Entonces, recién tuve un privilegio hermoso de hacer un programa de radio, un conversatorio con Fabio Parra, Mauricio Soler y Nairo Quintana en Boyacá. Una dicha. Fabio y Mauricio no tienen mucha conexión íntima con la cultura muisca de su terruño. Nairo sí, es profundo, ¿cierto? Entonces, y uno piensa, pues, hasta hablando con Rafiko Acevedo en Sogamoso, él dice, sí, nosotros éramos todos campesinos, pero en ese entonces nadie hablaba de un pasado, de una herencia indígena. Ahora sí, precisamente Darwin, Nairo y Dayer,
otros corredores, Richard Carapaz, por parte de su mamá. Richard Carapaz también tiene un capítulo muy hermoso en el libro. ¿Por qué? Porque pues, el ciclismo en Ecuador, en el Carchi, tiene que ver con el hecho de que ellos podían oír la radio colombiana y oír los comentarios y se animaron a entrar en el mundo del ciclismo. Entonces, es un libro que trata de identidades y la importancia a los jóvenes de hacer reconocer, de reivindicar sus derechos, de no sufrir el prejuicio, de no sufrir comentarios sobre el color de la piel o su religión o su sexualidad, etcétera, etcétera, pero también del desarrollo de la inclusividad de la cultura colombiana. Entonces eso es un cambio de énfasis sobre todo. Matt, en su libro, bueno, hay también un capítulo dedicado al famoso episodio de etapa aquella del Giro en Valmartelo, cuando Nairo le gana a Rigo la camiseta, se la quita la camiseta rosa. También hay de los ciclistas nuevos, ahí está López, está Sosa también hay algo dedicado a él, pero obviamente el gran grueso del libro es Nairo, y bueno, y obviamente Egan. Hay una pregunta aquí los colombianos, y eso no solo en nuestra cultura, en todo lado, ¿quién fue más grande? Hino o Valquentil, ¿quién fue más grande? Se preguntan en España, Perico o Indurain, porque hay gente que quiere, a pesar de que Indurain ganó 5 Tours, hay gente que quiere mucho más a Perico. En Colombia la gente hoy se debate y se van a los sesos diciendo, no, fue mejor Herrera que Nairo, es mejor Egan que Nairo. Usted, después de haber estado cerca, viendo los resultados, ¿cuál es ese ciclista realmente el colombiano que cambia el curso de lo que es este deporte en el país? Nairo ganó el Tour del Avenir en 2010, ¿cierto? Y ahí con el gran entrenador Luis Fernando Saldarriaga y un equipo cuyo presidente Ignacio Vélez quiso renovar esa relación entre el ciclismo colombiano y el Tour del Avenir, ¿no? Y entonces en el año 2010 lo gana Nairo y lo dominan. En el año 2011 entonces Esteban Chávez lo gana. En el año 2012 Juan Chamorro lo pierde por un segundo. Luego en el año 2014 lo gana Miguel Ángel López y en el año 2017 lo gana Egan. Pues lo que pasa es que yo creo, por otro lado uno puede decir, mira, Rigo vino en 2007 y alquiló una casa en Pamplona y esa casa fue un puente para muchos colombianos para venir. Uno puede decir Mauro Soler, un hombre que con tanta violencia perdió su sueño de ganar el Tour de Francia en una caída. Hay muchos diferentes puentes. Yo no voy a entrar en quién fue mejor, Egan o Nairo. Lo que sí digo es que, y en el libro yo hablo de las 3 aceleraciones de Nairo. Nairo tuvo que inventar una forma de contrariar la fuerza de Team Sky. Y en la famosa etapa de Alpe d'Huez, en 2015, la penúltima etapa en montaña, él ha tenido que hacer muchas veces que pelear contra un tren de montaña de Froome, que era en ese entonces Wout Poels, Richie Porte, Geraint Thomas y más corredores. Y Nairo, ¿qué tren de montaña tenía? Yo no digo que Nairo no tenía equipo. Bueno, yo no digo que Nairo no tenía equipo. Tenía equipo. Pero lo que nunca tuvo, y no entiendo por qué no, y creo que de pronto porque era un colombiano campesino de piel tostadita, como dicen allá, ¿cierto? Corriendo con un equipo español que tenía otras ópticas, otras ideas, otras ambiciones, pero ellos nunca ensamblaron alrededor de Nairo un tren de montaña. Entonces, yo me acuerdo en esa etapa, Nairo en cierto momento ataca y a 10 metros espera. Y todos los comentaristas del mundo dicen, no, es que Nairo ataca pero no alcanza a alejarse. No, él es más inteligente de eso. Él ataca, espera y los hombres, el tren de Froome hace el puente, pero haciendo el puente van
más allá de lo que pueden sostener, ¿cierto? Nairo ataca otra vez y a 10 metros espera y ellos hacen el puente otra vez porque ese es su trabajo, les pagan para cerrar esos, pero la segunda vez entran en, como dijimos, la zona roja, no alcanzan más, Froome está aislado y Nairo se va. Y por poco, yo creo que por 64 segundos no gana el Tour de Francia. Pero Nairo ha tenido que hacer todo ese trabajo. Ese es un trabajo de un equipo. Entonces Nairo ha tenido que ser su equipo y también Nairo mismo. Y luego, claro que él tuvo que correr contra Froome, que tenía el equipo que era, y Froome no tenía vulnerabilidad. Tal vez hablamos del equipo más poderoso de la historia, ese Sky comenzando la década del 2010. Digamos que inventaron una nueva forma, una nueva táctica y Nairo fue de pronto el único que pudo contrariar esa cosa. Me acuerdo de la etapa de Morsin que ganó en el Dauphiné Libéré en 2013 y ganó como 3 segundos cada kilómetro atacando el tren de Wiggins y Nairo estaba listo para ganar el Tour de Francia a 20 años. Es cierto. Estuvo muy cerca, pero no estaba en el Sky, después Ineos, en el que sí estuvo Egan. Egan, bueno, usted sabe, obviamente está pasando por un momento dramático, Colombia ha estado muy pendiente de él. Yo quiero que hablemos un poco de eso, su experiencia, sus años. La historia nos dice que hubo un Marco Pantani que se cayó salvajemente 2 veces, una vez se le atravesó un perro, otra vez se fue contra un carro y se estrelló, un poco muy parecido a lo de Egan. Hay un episodio, si no ocurrió bien en el ciclismo, fue Greg LeMond, que se fue a casar con su cuñado y su cuñado le dispara y le mete un tiro y le quedan perdigones, pero LeMond vuelve y gana 2 Tours, Pantani vuelve, gana Tour, gana Giro. ¿Usted cree que lo de Egan, obviamente usted no es médico ni adivino, pero hay esperanza con Egan? La gente acá, como le digo, estamos ya que no, este señor no vuelve, hay otros que vemos que vuelve, que el ciclismo es el deporte más duro que hay y que ellos están preparados de un material que no sé de dónde sacan fuerzas para tomar la bicicleta y seguir. ¿Qué cree que va a pasar con Egan? O sea, ¿qué puede esperar Colombia? No, me limito a decir que si alguien puede superar lo que ha sufrido es Egan Bernal, ¿no? Yo no quiero ser el engreído que tenga todas las soluciones de todos los accidentes del ayer y luego mañana pasa otra cosa y es bobo como que no tiene la solución de lo que va a pasar mañana. Pero lo cierto es que yo personalmente organizando esa concentración, yo habría hecho la parte de las rutinas de control por equipo, la parte en la Cabra, a altísima velocidad, no en la carretera pública, sino en el velódromo de Tocancipá, donde estaban en su hotel. Entonces, yo creo que sin echar la culpa a nadie, porque el universo es infinitamente complicado y accidentes pasan en todos los países del mundo. El accidente de Froome estaba en Francia durante el Dauphiné Libéré. Yo diría que de pronto hay la posibilidad de establecer protocolos y decir proactivamente, no esperar la llamada, pero decir a los equipos del World Tour, los equipos profesionales, nosotros colombianos estiman mucho al deporte de ciclismo, a los ciclistas. El deporte es muy importante para nuestra proyección nacional, para nuestra imagen. Es más, queremos impulsar no solamente cicloturismo, sino ciclodiplomacia, ciclocomercio, ciclodesarrollo, ¿no?
El ciclismo es muy importante para nosotros. Quisiéramos que ustedes vinieran a hacer su entrenamiento en la altura de nuestro país. Ponemos a su disposición personal que entiende de ciclismo profesional a sus niveles más altos, facilidades como el centro de alto rendimiento en Bogotá, ¿no? El autódromo de Tocancipá, y aquí bienvenidos, hasta pueden ser subvenciones, hasta pueden ser una finca para la bioseguridad, para que uno no esté en un hotel, sino en una finca aislada, todos juntos con sus burbujos y segundos burbujos, y la gente que va de compras y luego deja la comida allá y se aleja y la otra gente viene desde dentro, y ¿no? Toda esa bioseguridad podemos asistir con todo eso, y que vengan, porque Colombia es un lugar segura y entendedora de lo que son las exigencias de los equipos profesionales. Entonces, yo digo, sin decir que yo ya sabía que iba a ser un accidente y tal, no, pero de pronto se puede aprender una lección y organizarse un poquito más y crear alguna estructura un poquito más acogedor y proactiva para el ciclismo profesional. Matt, ya para terminar, la última. ¿Dónde encontrar el libro Colombia es Pasión? Ya está impresa, existe, se está distribuyendo a todas las buenas librerías del país. Vamos a tener un lanzamiento el lunes en móvil, en la tienda de arte y cultura ciclista en Bogotá. Y en estos días, yo creo que mañana o lunes ya estará en la venta. Y sí, ¿sabe que escribir un libro y firmarlo y regalarlo es la cosa más hermosa del mundo? Entonces es un regalo que yo he querido hacer a Colombia y Latinoamérica, a los fanáticos del ciclismo, y no solamente a los que aman este país. Es una declaración de amor a Colombia, y se va a distribuir en estos días. Matt, muchas gracias, y como lo dice Matt, es un detalle de amor con los amantes del ciclismo y con el ciclismo colombiano, que curiosamente, si bien somos una tierra de ciclistas, es poco lo que se escribe sobre ciclistas. Bueno, espero en una próxima entrevista aquí en Diario Criterio. Muchas gracias.